Hola, bienvenidos a este video titulado Conflicto. Antes de señalar en qué consiste el conflicto, es importante resaltar algunos aspectos de los mecanismos psicológicos de adaptación. La psicología de la adaptación comprende una serie de procesos adaptativos que tienen por objeto evitar la ansiedad y los conflictos, además de ahorrar energía y esfuerzos, permitiendo al ser humano de reaccionar de manera automática ante las situaciones y circunstancias que se le presenten en su vida. Darwin señalaba que todo organismo vivo que sea apto para adaptarse a los peligros del mundo físico y sobrevivir físicamente en un mundo de constante peligro. Chauré establece que la adaptación es un proceso fisiológico complejo, toda vez que participan todos los órganos y sistemas. Tal es el caso de un feto, que tiene un proceso para la vida extrauterina, por lo que los cambios se van a producir en el sistema pulmonar y circulatorio. De ahí que este proceso de adaptación es significativo en cuanto a una situación de circulación fetal a una respiración pulmonar independiente. Soufe, citado por Vidal, explica que la adaptación es un proceso activo del ser humano, en interacción con su entorno social para alcanzar y satisfacer sus necesidades, objetivos y metas, por lo que la adaptación conlleva a reestructurar y organizar el comportamiento de un sujeto en respuesta a los distintos factores circunstanciales de su ciclo de vida. También la adaptación es el esfuerzo continuo que realiza el ser humano durante su vida, por lo que lo lleva a mantener un equilibrio entre los cambios evolutivos de su personalidad y el entorno social dentro del cual se desenvuelve. Asimismo, la adaptación dinámica, armónica y recíproca del ser humano con el medio ambiente comprende todos sus procesos vitales biológicos, fisiológicos, psicológicos en relación con su familia, escuela y entorno social en donde se desenvuelve. Por lo que los elementos que determinan el proceso de adaptabilidad del ser humano a los cambios y transformaciones que va teniendo dentro de su ciclo de vida son el carácter y el temperamento. Por lo tanto, los elementos que determinan el proceso de adaptabilidad, carácter, que son modos habituales de reaccionar del ser humano, temperamento, disposiciones orgánicas que constituyen la individualidad fisiológica del ser humano. De ahí que el ser humano dentro de su proceso de adaptación tiene necesidades que tienen relación con ir formando el carácter y el temperamento, además que lo pueden llevar al conflicto y a la frustración. En relación a estas necesidades vamos a señalar algunas. Necesidad de relación. El ser humano es un ente de naturaleza sociable, por lo que dentro de su proceso de desarrollo de la personalidad, tiene la necesidad de interactuar con otros seres de su misma especie, por lo que el afecto y amor son formas de relacionar. Así también el trabajo y la cooperación social son elementos que le permiten integrarse dentro de su entorno social. Necesidad de trascender las limitaciones de la vida y de pensamiento. Dentro del proceso de formación de la personalidad, el ser humano va experimentando en cada etapa de su vida limitaciones en cuanto a los conflictos que se le presentan, así como situaciones o circunstancias en donde debe de resolver un problema, lo que desarrolla su capacidad creativa que afirma su yo y superyo, sentidos de poder y fuerza en cuanto a dar solución de forma positiva. Cuando dentro de una de las etapas del ser humano no es capaz de resolver la adversidad que se le presenta o un conflicto, esto trae como consecuencia la frustración. Asimismo, se puede generar un trauma, trastorno, neurosis o psicosis, que lo puede llevar a ir en contra de las normas establecidas por la sociedad y a reaccionar de una forma agresiva, de ahí generar una conducta criminal. Necesidad de arraigo. Hinojosa señala que el ser humano dentro de su proceso de adaptación tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de su ambiente, así como de modificarlo y hacerlo suyo,
Por lo tanto, arraigarse a un lugar significa estabilidad, confianza, tranquilidad, componentes que son elementales para una vida plena, creativa, exitosa. A diferencia de la persona que no logra adaptarse a su ambiente, carece de sentido de arraigamiento, vive nómada. Esto conlleva a un conflicto en cuanto a la estabilidad, lo que impide construirse. Vive en constante cambio, sus relaciones son inestables, se carece de madurez, lo que puede llevar al desarrollo de una conducta delictiva. Necesidad de un sentido de identidad. Esta necesidad es relevante en el ser humano, ya que la identidad tiene relación con el sentido de pertenencia. Es necesario que el sujeto pueda sentir y experimentar que él realmente es un centro de experiencia, de recuerdos, sentimientos, acciones, ideales, los cuales convergen dentro de su historia, que vive auténticamente como una unidad. Dentro de este sentido, debe de tener un equilibrio y no llegar a los extremos en donde el ser humano se sienta el centro y que todo gira alrededor de él, siendo una persona ególatra, narcisista, egocéntrica. Es muy frecuente que se distorsione su imagen de sí mismo y se sienta un ser superior. Es claro el trastorno de la personalidad, por lo que se desarrolla una conducta criminal en potencia. Necesidad de una estructura que oriente y relacione. El ser humano tiene la necesidad de investigar todo aquello que desconoce, explora, adquiere conocimientos, se capacita para la vida y para el trabajo. Es aquí donde expresa todo su potencial, capacidad de creatividad. Va formándose como un sujeto integral, a través de un pensamiento analítico, crítico, reflexivo, valores y emociones. Dentro de esta necesidad se puede llegar a generar frustración, cuando el ser humano, dado sus limitaciones de adquirir conocimientos, no le permiten desarrollar sus potencialidades, se siente inferior, desvalorizado. Esto trae como consecuencia de igual forma una conducta criminal. Después de haber señalado las necesidades del ser humano en cuanto a su proceso de adaptabilidad y el desarrollo de su personalidad, se procede a explicar qué es el conflicto, elemento que a lo largo de la vida del individuo va a estar presente. La palabra conflicto deriva del latín conflictu, que significa choque, afligir o infligir, que conlleva una confrontación o problema. Asimismo, se hace referencia a la oposición entre impulsos y deseos contradictorios, que por regla general producen tensión emotiva. Fuquen Alvarado expresa que el conflicto es un estado emotivo doloroso, generado por una tensión entre deseos opuestos y contradictorios que ocasionan contrariedades interpersonales y sociales y en donde se presenta una resistencia y una interacción que en muchas ocasiones se refleja en estrés. Por otra parte, el conflicto tiende a aparecer como resultado de la incompatibilidad entre conductas, objetivos, percepciones o afectos entre individuos o grupos que plantean metas distintas. De ahí que el conflicto puede estudiarse desde dos posturas de manera individual cuando el ser humano tiene una dificultad entre sus deseos e impulsos, por lo que le genera una fuerte tensión entre lo que es y lo que debe ser. Asimismo, este conflicto se puede presentar en los actos que realiza en cuanto a tomar una decisión de lo bueno o lo malo. Ander manifiesta que el conflicto es un proceso social en el cual dos o más personas o grupos contienden unos contra otros en razón de intereses, objetivos y modalidades diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerándolo como adversario. De la definición de Anders se desprende que el conflicto no es de forma individual o personal, sino que éste es generado por dos o más personas e inclusive grupos, en donde existe una lucha de poderes, intereses, objetivos y que en muchas de las ocasiones puede llegar a ser un fenómeno social. Funke Alvarado señala que para comprender los factores que generan un conflicto es necesario ir a la génesis del mismo. Subjetividad de la percepción.
el ser humano capta de forma diferente la realidad de un mismo objeto. Fallas de comunicación. Cuando la semántica del mensaje no es clara, es tendiente a tergiversarse. Desproporción entre la necesidad y los satisfactores. La desigualdad, la mala distribución de la riqueza, la falta de oportunidades generan descontento y por ende un conflicto. La interdependencia, la sobreprotección y la dependencia son fuente de dificultades. Presiones que causan frustración. Si hace referencia a los compromisos adquiridos, no permiten dar cumplimiento a todo, generando malestar, trayendo como consecuencia el conflicto. Diferencias de carácter. Las diferentes formas de pensar, de ser, actuar, conllevan al conflicto. Por otro lado, un conflicto puede favorecer la creatividad, la motivación, la capacidad del ser humano de poder dar solución a dichos conflictos promoviendo un pensamiento divergente e innovador, capacidad para tomar las decisiones, motivación para realizar cambios, promueve la integración y la cohesión. Asimismo, viendo el conflicto como un elemento negativo, este trae como consecuencia la desintegración, la alteración de objetivos, el coste personal y grupal. De ahí que Fernández establece que puede generar coste personal, grupal y social. Canal de comunicación se hace inseguro y se reduce. La idea de la solución es una cuestión de fuerza. Se genera una actitud hostil, incrementando la sensibilidad a las dificultades y disminuye la conciencia de las similitudes. Se produce juicios erróneos basados en falsas percepciones. En definitiva, el conflicto es un proceso por el cual el ser humano tiene la capacidad de poder dar solución y mejorar aquellos aspectos que lo limitan a la asertividad, pero asimismo, cuando es muy frecuente, tiende a disminuir la capacidad de comunicación y enfrentar generando frustración, neurosis, trastorno o psicosis, que conllevan al desarrollo de una conducta criminal.